Buen día, hermanos. Buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva clase de escuela dominical en este formato que estamos tomando por ahora debido a la cuarentena obligatoria que estamos pasando todos debido al coronavirus, donde estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de la Iglesia en vivo para que nos podamos mantener en contacto cada uno desde nuestras casas. Al pie de la transmisión o al costado, como tengan ustedes armado, digamos, la pantalla, pueden escribir sus comentarios en el chat para compartirlos. El tema de hoy es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este evento también se conoce popularmente o lo vemos en los almanaques marcados como el Domingo de Ramos. Vamos a hablar de esto y vamos a comenzar con una oración. Padre, te encomendamos este tiempo, reconocemos tu poder, tu señorío, nos ponemos en tus manos, te damos las gracias por cada cosa que nos das y te quiero pedir que ahora nos acompañes y nos ilumines para que en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, aquello que podamos recibir de vos, lo podamos aplicar cada uno de nosotros en nuestra vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dijimos que el tema de hoy es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Marcos, capítulo 11. Vamos a estar viendo Marcos 11, de los versículos 1 al 11. En un ratito lo voy a estar leyendo, les pido que por favor lo busquen para acompañarme en esta lectura. Este relato es uno de los pocos que aparece registrado en los 4 evangelios. Tanto Mateo como Lucas y tanto Marcos como Juan registran este episodio. Y cuando pasa algo así que es tan genérico y que está remarcado en muchos libros, es porque en sí el evento mencionado es muy importante. Así que bueno, vamos a comenzar con la lectura. Yo tengo una Biblia Reina Valera 60, así que voy a leer tal cual me dice este texto. Arranco en el versículo 1 que dice: cuando se acercaba a Jerusalén, está hablando de Jesús, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego de que entréis en ellas, hallaréis un polino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Leo el versículo 4, dice: fueron y hallaron el polino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el polino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el polino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentaron sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estoy por el versículo 10, dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, hasta aquí la lectura. Este es un pasaje muy conocido, vamos a tratar de repasarlo y sacar algún concepto nuevo que nos sirva para este tiempo. Jesús, en primer lugar, podemos decir que se encuentra cerrando, como para introducirnos, la última etapa de su ministerio.
Él desde hacía meses venía compartiendo con sus discípulos más cercanos, con el grupo de los 12, que le era necesario hacer un nuevo viaje a Jerusalén, pero esta vez era necesario hacer este viaje para llegar hasta Jerusalén y para morir. Los discípulos recibieron esta confesión de Jesús, no comprendían del todo el significado de estas palabras, algunas veces discutían entre ellos sobre cuál sería el mayor en el reino que Jesús iba a gobernar. La mayoría de los seguidores de Jesús iba tras él a causa de las señales y maravillas que estaban presenciando, o esperando escuchar palabras de un gran maestro. Jesús en ese momento ya contaba con una gran fama, y bueno, por otro lado también estaba el grupo de los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de ese momento y ya estaban declaradamente en contra de Jesús debido a una serie de enfrentamientos que tuvieron, y lo seguían a Jesús ellos, no como la gente en general o como sus discípulos, sino para ver sus movimientos y también buscando alguna ocasión para arrestarlo. Hay un pasaje que describe muy bien esta situación. Les leo un pasaje en el libro de Juan, capítulo 11, del 55 al 57. Juan 11, del 55 al 57 dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a los otros: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Y el versículo 57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen, ¿sí? Había una gran expectativa alrededor de esta Pascua que estaba por pasar, que era la última Pascua que Jesús como hombre iba a estar acompañándonos en la tierra antes de que pase su calvario, su crucifixión, y había entonces, como vimos, un grupo de tensiones encontradas. Y bueno, ahora llegamos un poco para acercarnos al pasaje, a los preparativos para llegar a Jerusalén. Jesús venía desde el norte y luego se acercó a la zona de Jericó. Jericó quedaba a unos 24 kilómetros de lo que eran las cercanías de Jerusalén. De Jericó fue a Betania, eso le habrá llevado unas 7 horas de camino, y llegaron lo suficientemente temprano a Betania, a la casa de su amigo Lázaro, que había sido resucitado, y lo suficientemente temprano como para que Marta y María pudieran prepararles una cena antes de la puesta del sol. Recordemos que estábamos arrancando el día de reposo judío. Y bueno, luego de descansar ahí, al día después comenzaron a caminar hacia Jerusalén, y arrancamos con el pasaje que leímos. Les voy a repetir la lectura del versículo 1 al 3, que dice: cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis a ella, hallaréis a un polino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hablemos un poquito de estas 3 ciudades para orientarnos en nuestras cabezas. Tenemos Jerusalén, Betfagé y Betania. Entre ellas se encuentran muy cerca. Betfagé está a 3 kilómetros de Jerusalén, y Betania está a 6 kilómetros de Jerusalén. Esto hace más o menos, digamos, como un semicírculo alrededor del monte de los Olivos. El monte de los Olivos tenía que era una elevación más alta incluso de lo que era la ciudad de Jerusalén. Tenía uno de los lados al este a la ciudad de Betania, al noreste Betfagé,
y al oeste tenía a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, llegando a Jerusalén desde el este, desde el Monte de los Olivos, el camino bajaba a un valle que se llamaba el Valle de Cedrón, posiblemente escucharon hablar también muchas veces de él, y luego vuelve a subir hasta el ingreso de la ciudad de Jerusalén. Es decir, la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos estaban separados por un valle y era todo como un gran balcón donde se podía ver de uno de los lados el otro punto, ¿sí? Bueno, Jesús pidió que le lleven un burrito, un polino, dice. Un polino es un hijo de un asna que nunca fue montado, muy jovencito, ¿sí? Y la cosa es que Jesús dijo que cualquiera que presente alguna observación, le digan directamente, el Señor lo necesita, y luego se les devolverá. No hay nada que se interponga en los planes de Dios. Jesús muchas veces se valió de recursos en su ministerio que aparecieron en forma milagrosa o en forma misteriosa para sus discípulos. Evidentemente, Él muestra en esta parte su obrar y su conocimiento sobrenatural que vemos en este pasaje. Los discípulos llegan y bueno, ya hechos los preparativos, comienza lo que es la etapa, el proceso de la entrada a Jerusalén. Ya el versículo 4 del capítulo de Marcos que venimos viendo dice, fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, lo desataron, y uno de los que estaban allí les preguntó, ¿por qué estáis desatando el polino? Y ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el polino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y él se sentó. Y el versículo 8 dice, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Toda una declaración este pasaje. Vamos a descubrirlo un poco, digamos, desmembrando algunas partes. Primero, Jesús venía montado sobre un burrito, decíamos, ¿no? ¿Por qué venía sobre un burrito? Podemos decir que Jesús siempre hacía cosas que demostraban su carácter único, ¿no? Nació de una virgen que no había conocido varón. Cuando falleció en la cruz, su cuerpo fue puesto en un sepulcro nuevo que aún no había sido usado por nadie. Y en este momento, para la entrada a Jerusalén, elige un animal que nadie había montado antes que él. Por otro lado, también podemos ver a nivel histórico que se acostumbraba muchas veces que los reyes solían cabalgar asnos, y que cuando lo hacía siempre significaba que venían en son de paz. El caballo era señal de guerra. Un rey que venía en caballo y que llegaba a la ciudad muchas veces era en señal de un conflicto. Cuando veía montado en un burrito era señal de paz. Recordemos que cuando sea la próxima venida de Jesús, ¿cuál va a ser su montura? Esto lo habíamos charlado en el estudio de Apocalipsis que hicimos hace poco. Si quieren repasen, no lo vamos a ver ahora, pero estamos hablando de Apocalipsis 19:11. Pero bueno, más allá de estos dos aspectos, también hay otro, y que es que en el Antiguo Testamento se menciona dentro de sus libros un pasaje
en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, Zacarías 9:9, lo voy a leer, dice así: alégrate mucho, hija de Sidón, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hijo de asna. ¿Sí? Y bueno, esta profecía es por ahí el aspecto más importante de lo que Jesús busca cumplir por varias cosas. Acá se identifica, por un lado, el simbolismo de que el Mesías efectivamente viene montado en un burrito, pero también el pasaje, si lo vieron un poco con atención, está describiendo 4 aspectos del carácter del Mesías. Es rey, es justo, trae salvación y es humilde. ¿Sí? El Mesías que ingresa a Jerusalén, este Mesías del que nosotros estamos hablando, es Jesús. ¿Sí? Y evidentemente Jesús es el rey, todas las cosas le fueron entregadas por el Padre, él tiene victoria sobre el pecado. Ahora viéndolo a la distancia, más allá del momento del sacrificio de Jesús, podemos ver todo esto. Jesús es justo, en él no hay pecado, jamás pecó siendo hombre, y esto es un ejemplo para los creyentes. Su justicia demuestra que se puede vivir una vida sin pecado, pero esta vida nosotros sin pecado la podemos vivir, haciendo un paréntesis, asistidos por el Espíritu Santo en la gracia de Dios, ¿no? No en nuestras propias fuerzas. Jesús no vio corrupción y Jesús es humilde también. Es otra de las características que nos dice este pasaje de Zacarías. Porque siendo Dios, como se nos habla en el Nuevo Testamento, no estimó esto como algo a que aferrarse, sino que por amor a nuestra vida, por amor a tu vida, entregó la suya en la cruz de manera voluntaria. Y en esta entrega voluntaria, que en este principio era medio un misterio para sus discípulos, a pesar de que Jesús ya se los estaba anunciando, en esta entrega voluntaria de la vida de Jesús y en su muerte en la cruz es donde tenemos salvación, que es la otra característica del Mesías del que habla este pasaje de Zacarías 9:9, y que es un pasaje que se menciona también 2 veces en los evangelios. ¿Sí? Jesús trae salvación, por su entrega nos hace justos en forma inmerecida a través de su sangre, sin que nosotros tengamos que hacer nada al respecto. Es una obra de su justicia cuando creemos por fe. Jesús es nuestro Salvador y podemos decir, como dice por ahí Efesios, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. El autor de nuestra salvación es Jesús, que en ese momento estaba demostrando a través del cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, que esto era realmente lo que estaba predicho para aquellos, bueno, y esta profecía servía en ese momento para aquellos que conocían las Escrituras para darles testimonio. ¿Sí? Tenemos después el tema de los mantos, las palmas y los cantos, ¿no? Los últimos versículos del pasaje que leímos dice que tendían los mantos en el camino, el versículo 8, y cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y que iban delante de Jesús y los que venían atrás dando voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas.
Bueno, tenemos mantos, capas y ramas por el camino, donde pasaba una persona que era reconocida por su autoridad, específicamente que era reconocida como rey. Cuando ingresaba a una ciudad, el colocar mantos adelante de su burrito, de su caballo, y significaba que se lo estaba honrando. Lo mismo el colocar ramas. Y los cánticos también tienen una referencia especial. Hosana significa salva, te ruego, ¿sí? Es una voz hebrea que significa salva, te ruego. Es un clamor de un alma perdida, está pidiendo por salvación. Y estos hacen referencia al Salmo 118. El Salmo 118 en el versículo 26 nos dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y era un canto, este salmo, que se realizaba en forma repetitiva y se hacía generalmente en el tiempo de Pascua. Les digo, se hacía en forma repetitiva entre los peregrinos que iban llegando por el camino de acceso a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos y hasta después bajar e ingresar a la ciudad, y que era repetido también por los que estaban en las puertas de entradas. Entonces, unos decían, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y los otros, desde la casa de David os bendecimos. Estos salmos eran cantados de esta manera. Y imaginemos la escena, realmente el escenario se daba para esto. Recién les estaba comentando de que teníamos el monte de los Olivos al este de Jerusalén. Y bueno, tanto el monte de los Olivos como Jerusalén, o el camino que subía a Jerusalén, eran dos laderas, ¿sí? Y estaban separadas por un valle. La gente que estaba en Jerusalén podía ver la ladera del Monte de los Olivos, y la gente que estaba en el Monte de los Olivos podía ver la ladera del camino ascendente que llegaba hasta Jerusalén. Y entonces iban cantando, y las caravanas eran totalmente visibles, no era un camino plano, y se veía desde un lado todo lo que pasaba del otro. Y esto también fue un gran escenario para Jesús. Fue una de sus grandes presentaciones públicas. Jesús generalmente rehuía de este tipo de presentaciones, pero eran sus últimos días en la tierra y era necesario que se cumpliesen estas profecías, ¿sí? Era todo un ambiente festivo, y nadie de los peregrinos que estaban en ese momento con Jesús, y nadie de los que habían participado después de esta parte de la procesión dejó de callar esto, y en Jerusalén fue conocido, fue conmovida la ciudad. En Mateo 21:10 dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquella noche, entonces, es probable que no hubiera una sola casa en la ciudad en la que no fuera conocida esta noticia. Y bueno, ¿quiénes participaron del evento? ¿Y qué entendían del evento, de esta entrada triunfal? Lamentablemente, muy poco entendía de lo que se estaba diciendo. Los discípulos, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 16, en un pasaje paralelo a este, se menciona que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho, ¿sí? Como tantas otras cosas o tantas otras cosas que practicó Jesús fueron comprendidas después
de que él ascendió y una vez que llegó el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, los discípulos, también habíamos mencionado antes, estaban siguiendo a Jesús con mucho fervor, pero también estaban viviendo entre ellos algunas peleas internas o algunas discusiones internas debido precisamente a la gran popularidad que tenía Jesús y las expectativas que eso generaba. Estaban mirando todos los acontecimientos más desde las expectativas de la carne y de la expectativa de lo que se podía producir materialmente, de lo que Jesús realmente estaba buscando, que era proveer la salvación espiritual y eterna de las personas. Es más, Jesús no visitó la ciudad, Jesús visitó el templo. El lugar donde tenía que ir era el templo. Él vino para hacer una liberación espiritual, no vino para hacer una liberación política de nadie. La gente que acompañaba a Jesús era una gran multitud, realmente una gran multitud de judíos que estaba allí. Y bueno, Juan 12 también nos dice que esta gran multitud de judíos vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y daba testimonio la gente que estaba con él de cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Estoy leyendo Juan 12, 17, si lo quieren anotar. Estaba dando testimonio la gente de cuando Jesús llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. El versículo 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Y en Mateo 21:11 se nos dice, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es decir, la gente lo veía como un gran maestro, como un gran profeta. Tenía curiosidad por todos los milagros que Jesús hacía, pero no llegaba a comprender tampoco el carácter mesiánico de su ministerio. Y después estaban también un tercer grupo que eran los fariseos. Les voy a mencionar y les voy a leer algunos pasajes donde se nos habla acerca de los fariseos. En Lucas 19:39 se dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, esto es cuando venía Jesús montado en el burrito y recibiendo toda la alabanza y teniendo a sus pies el camino alfombrado por mantos y ramas, le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió y les dijo, os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. También en otro lugar vemos la actitud de los fariseos en Juan 12:10, un pasaje que nos habla también de estos días y de los eventos que pasaron. Juan 12:10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, aparte de Jesús, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, los fariseos estaban conspirando directamente contra la vida de Jesús, estaban tratando de evitar estas manifestaciones de Jesús. Y en Juan 12:19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad que el mundo se va tras él. No podían detenerlo, se estaban cumpliendo las profecías de Dios y era el momento en que debía hacerse. Ya para ir concluyendo en estos últimos minutos, antes de hacer el pase con la Escuela Dominical para Chicos, que va a venir después de esta charla, veamos lo siguiente. Estas aclamaciones preciosas que nosotros vemos en lo que vimos como la profecía del libro de Zacarías, era lo que Dios exigía en ese momento para su siervo, para su Hijo Jesús, para que se le dé gloria, y eran cosas que por ahí el resto de la gente comprendían
parcialmente. Los discípulos entendían nada más en parte. Los líderes judíos estaban más que preocupados por el mensaje, preocupados por el poder ascendente que tenía Jesús, y buscaban tratar de arrestarlo sin provocar ningún escándalo en la fiesta de Pascua que se estaba realizando. Pensemos que la multitud que se encontraba con Jesús consistía también en muchos peregrinos que no pertenecían a la ciudad, que eran foráneos, y la mayoría de los ciudadanos de Jerusalén, influenciados por los escribas y los fariseos, habían generado un espacio hostil hacia Jesús, ¿sí? Y bueno, ese mismo día, la noche anterior, digamos también que Judas habló con los sacerdotes y arregló entregar a Jesús por 30 piezas de plata, en el momento previo, en la noche previa a lo que fue esta entrada triunfal. Y ese mismo día, también por la tradición pascual de las fiestas de Pascua que habían sido instauradas cuando el pueblo fue liberado de Egipto, ese mismo día correspondía al día en el que era elegido un cordero perfecto por parte de las familias para llegar la salvación a cada hogar y para ser sacrificados unos días después. Se cumplía por todos lados un montón de cosas. Se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, donde se hablaba de la grandeza y la forma en la que iba a entrar Jesús en Jerusalén, aclamado como un rey, y se estaba también cumpliendo la figura que se había dejado a los judíos y que siguieron durante mucho tiempo del espacio que ocupaba el sacrificio que se realizaba durante la Pascua. Jesús estaba siendo el nuevo Cordero que iba a reemplazar a los sacrificios permanentes y se estaba preparando en los últimos días de su vida para llegar hasta la cruz. Por eso ahora podemos decir, como dice Romanos 5, justificados somos por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amemos entonces a Dios, quien nos amó de esta manera tan grandiosa que envió a su Hijo para que se entregue a nosotros, quien hizo este plan desde antes del inicio de los tiempos para que nosotros podamos tener en Cristo salvación. Recordemos en este tiempo esta última semana de Jesús. Estamos ya cerrando, así que vamos a estar armando el pase. Yo por mi parte les quiero desear buena semana y bendiciones. No sé si ya estamos preparados para continuar la transmisión. Ahora vamos a ocuparnos de lo que es ya un tiempo para la Escuela Dominical de Chicos. Así que bueno, hacemos el pase. ¿Estamos? Bueno, bendiciones hermanos. Saludos.